La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga y les llene de muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana tenemos un interesante tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. Queremos que pongan mucha atención y pedimos al cielo que este programa de hoy sea de bendición para todos ustedes. Antes de pasar al mismo, vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia. Nos dirigimos al trono de la gracia. Padre Santo, Padre bueno, que su morada es en el lugar santísimo, alabamos y glorificamos su nombre, oh Padre, en esta hora. Señor, le damos gracias porque nos trajo con bien hasta este lugar. Gracias por su Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Padre. Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Sí, y gracias por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Le pedimos una bendición muy especial por este programa. Que usted lo bendiga, Señor. Que no sean nuestras palabras, sino su palabra, Señor. Le pedimos también que bendiga a cada radio oyente, que le dé discernimiento, Señor, para que puedan entender tu verdad. Amén. Gracias, Padre, por escucharnos y gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, quien está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema en esta mañana lleva por título Cristo desmintiendo la Trinidad. Cristo desmintiendo la Trinidad. Y el versículo de introducción lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En el programa de hoy vamos a estar revisando el testimonio de alguien que no puede mentir. Y no estamos refiriéndonos al mentiroso George Washington. Nos estamos refiriendo al testigo fiel y verdadero, a Cristo Jesús, Señor nuestro, el camino, la verdad y la vida. Vamos a estar analizando si Cristo sabía que Él pertenecía a una Trinidad o si en efecto Él enseñó tal cosa. En vez de analizar lo que otros dicen acerca de Él, hoy queremos ver lo que el maestro de Galilea enseñó y ver si es cónsono con la doctrina proveniente del paganismo e injertada en el cristianismo por el catolicismo romano. El objetivo es mostrar que por su propio testimonio la doctrina de la Trinidad queda expuesta como una vil mentira que lleva a una adoración falsa que aparta del Dios verdadero. Ahora, mis queridos hermanos, de acuerdo a lo que muchos piensan hoy, la doctrina de la Trinidad está sólidamente fundamentada en las Sagradas Escrituras, como un impenetrable castillo de la época medieval. Pero cuando se empieza a examinar más de cerca, nos damos cuenta que el majestuoso castillo está construido de naipes. Con solo soplarlo fuertemente, se viene abajo. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver ese castillo caer. Pero vamos a dejar que sea el maestro de Galilea
el que lo derribe, con su propio testimonio, con un escrito está, con un así dice el Señor. Así que sacúdanle en el polvo a sus Biblias y embarquémonos en este hermoso viaje a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero mis hermanos, antes de ir a las Sagradas Escrituras, para que esto se lleve a cabo de una manera efectiva, vamos a repasar algunos de los postulados, entre comillas, de la doctrina de la Trinidad. De esta doctrina, fabricada en el siglo IV y atragantada a la cristiandad so pena de muerte. Revisando los postulados de la doctrina, podemos compararlo con lo expuesto por Cristo, para ver si Él era trinitario. Para eso, vamos a revisar algunos puntos comunes entre los trinitarios de las diferentes denominaciones, mediante los puestos por el santo patrón de todos los trinitarios, San Atanasio, que el Señor los reprenda. Bien, según San Atanasio, existen 3 divinas personas en la Trinidad. Esto lo creen todos los trinitarios de las diferentes denominaciones, tanto la Gran Ramera como sus hijas, las que apoyan los errores doctrinales de su madre, Babilonia. En efecto, el credo atanasiano presenta este punto cuando dice, y la fe católica es esta. Por favor, ponga mucha atención. Voy a repetir esto otra vez. Y la fe católica es esta, que adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad. Ahí usted tiene el resumen perfecto de qué es la fe católica. Comparto esto con ustedes para que estemos claros y para que sepan que si usted es trinitario, usted es un buen católico, según reza este credo. Aunque a usted no le guste y no lo quiera aceptar, así es. Y aprovecho para recordarles que si usted no es trinitario, no puede ser miembro del Concilio Mundial de Iglesias, la identidad que busca unir una vez y por todas a las hijas con la Gran Ramera. ¡Wow! Eso sí que es realmente triste y muy terrible, especialmente para estos que se jactan de estar desenmascarando a Babilonia, sin saber que todavía están allí, que mientras defienden la Trinidad son buenos católicos, aunque lo sean sin saberlo, después que sigan defendiendo la doctrina central de la Gran Ramera. Son hijas dignas de su madre, Babilonia. En el Concilio Mundial de Iglesias son bienvenidos y los esperan con los brazos abiertos. Pero para nosotros, los no trinitarios, los no católicos, ellos están dispuestos a unirse como hizo Juan Calvino con la Inquisición, para celebrar las fiestas de la Candelaria, como hicieron con Miguel Servet en una plaza pública. Ese suceso es algo que quieren mantener escondido en la historia. Cuando se ve que por defender esa Trinidad no bíblica, están dispuestos a unirse con la Gran Ramera. Atanasio decía que las 3 personas vamos a usar la terminología votada en el 1980 por la Corporación Omega. No la deidad, sino la Trinidad. Atanasio decía que las 3 personas de la Trinidad eran coiguales y coeternas. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Le habrá comunicado esta información alguien a Cristo acerca de todas estas cosas? Y no queremos sonar sarcásticos, mis queridos hermanos, sino que digo esto porque leyendo muchos versículos del Nuevo Testamento, podemos ver claramente que el Señor Jesucristo parece no estar informado acerca de los postulados de la doctrina de la Trinidad.
Por ejemplo, miren lo que fue el versículo de introducción para el tema de hoy. Apocalipsis 3, versículo 12. En este mismo versículo, Cristo repite 4 veces la frase mi Dios, dejándonos comprender claramente que Cristo mismo tiene un Dios, el Padre, quien Él mismo identifica como el único Dios verdadero. En Juan 17:3. Y volviendo a lo de la explicación, mi Dios, eso es cónsono con lo expresado por Él en otras ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, como dice en Juan 20:17, dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí nuevamente presenta que el Hijo unigénito del Padre, el Mesías prometido, el Mesías príncipe, también tiene un Dios. Y su Dios es el Padre, el Eterno, el que no tiene principio, el que lo engendró desde los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Ese mismo Dios, el Padre, fue el que le dio todo al Hijo para que fuera igual al Padre. Nos referimos a su naturaleza divina y todos sus atributos divinos. Todo esto se logró al engendrarlo y por eso Cristo es realmente el único verdadero Hijo de Dios, porque fue nacido de Dios desde los días de la eternidad. Aquí pueden ver que Cristo no habla de acuerdo a los postulados de la doctrina de la Trinidad. Y esto no es porque faltó el día que dieron teología católica, sino porque esa doctrina no es bíblica y por lo tanto no es verdad. Eso no fue lo que Cristo enseñó. Ahora noten, en Juan 5:26, Cristo testificó lo siguiente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Este es otro versículo donde Cristo desmiente los postulados de la Trinidad y al mismo Atanasio, el santo patrón de los trinitarios, sea de la denominación que sean. En este mismo versículo nos deja saber que lo recibido lo obtuvo del Padre, destruyendo la mentira de coeternos y confirmando que realmente Cristo fue nacido del Padre, no creado. Amén. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, analicemos lo que Cristo dice en Juan 14:28. Por favor, búsquenlo en su Biblia. Juan 14:28. Dice, habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo otra vez a vosotros. Pongan mucha atención. Voy y vengo otra vez a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Finalizando el versículo, Cristo claramente especifica que su Padre es mayor que Él, pues todo lo que tiene el Hijo lo recibió del Padre, como ya vimos en el versículo anterior. Pero en este mismo versículo también nos deja ver que sería Él mismo el que regresaría, no un tercer ser o tercera persona. Al decir, voy y vengo otra vez a vosotros, nos aclara que vendría mediante su espíritu, despojado de su humanidad. En el siguiente versículo, Cristo nuevamente confirma que sería Él mismo el que estaría regresando, no una tercera persona, como presentan equivocadamente los trinitarios. Escuchen cómo dice Juan 14:18. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. ¿Quién iba a regresar? Cristo. Dice, yo vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros.
Como dice mi esposo, más claro no canta el gallo. No se refería a alguien diferente, no era el Espíritu Santo como una persona distinta y diferente, sino Cristo mismo mediante su omnipresencia. Y solo de esta manera podía consolar a los suyos donde quiera que estuviese. Pero ahora noten, mis queridos hermanos, cómo esto fue comprendido por sus discípulos, porque hoy nos tratan de presentar un escenario totalmente distinto al tratar de injertar esa doctrina falsa al cristianismo. Pero en ese momento, cuando el Señor estaba hablando, vamos a ver qué fue lo que comprendieron por las palabras del Maestro. ¿Qué fue lo que entendieron sus propios discípulos? Ellos sabían que Él hablaba de sí mismo. Aunque Él estuviera hablando en tercera persona, ellos sabían que Él estaba hablando de sí mismo, no era de un tercer ser o de otra persona. No entendían cómo Él lo pudiera lograr o cómo es que Él podía manifestarse, cómo era que Él lo podía llevar a cabo, pero sabían que el Maestro de Galilea se estaba refiriendo a su persona y no a otro, no a un tercer ser. Presten mucha atención en la manera que lo expresa este discípulo. Queda claro que él comprendió claramente las palabras del Maestro y esto desmiente también la doctrina de la Trinidad. En Juan 14:22 dice, les dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí pueden ver que él entendía que el que se iba a manifestar era Cristo y no otra persona. El Mesías prometido se estaba refiriendo a sí mismo y no a un tercero, y que lo haría en una forma que solo ellos lo sabrían. Solo ellos se enterarían, no el resto del mundo, aunque cómo Él lo llevaría a cabo, ellos no lo entendieran. Ahora bien, mientras que uno de los postulados de la doctrina de la Trinidad dice que Dios está compuesto de 3 personas, Jesús enseñó algo totalmente diferente. En Marcos 12:29 dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cristo no enseñó acerca de una Trinidad. Él enseñó que su Padre era Dios y que Él era el Hijo de Dios. Él estaba de acuerdo con el testimonio de su Padre, pues en todas las ocasiones que se escuchó la voz de Dios, el Padre siempre señaló a Cristo como su Hijo. Por esta razón encontramos a Cristo a través de los evangelios presentándose como el Hijo de Dios. Cristo siempre habló de acuerdo a las santas escrituras, de acuerdo con la palabra de Dios. Nunca habló de acuerdo al catecismo. Gloria a Dios por eso. Me alegro que haya hablado siempre fiel a su palabra. Y eso no tenía que ver nada con el catecismo. El discípulo amado dejó registrado en Juan 1:18 una información, mis queridos hermanos, que es muy, muy preciada. Y dice así, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremenda información. Aquí nos deja ver parte de la labor del Mesías prometido. Y esa obra era precisamente dar a conocer a Dios, su propio Padre, no un Dios compuesto de 3, sino como él dijo en Juan 17:3, cónsono a su palabra. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo es extremadamente claro y contundente. ¿Quién es el único Dios verdadero según Cristo mismo? Según Cristo, el testigo fiel, o sea, el testigo que no miente. El único Dios verdadero era su Padre, y el enviado del Padre era su propio Hijo, el Hijo de Dios. Por esta razón, prefiero creerle al testigo fiel y verdadero que a la gran ramera que en su expediente tiene una larga lista de mentiras y muertes. Cristo siempre habló claro y preciso, y como Él es la verdad, elijo voluntariamente creerle a Él, porque Él no miente. Bendito sea su santo nombre. Amén. Mis queridos hermanos, ese es el énfasis del programa de hoy. Hoy lo que estamos presentando en esta mañana no es la opinión de Jeffrey Mercado. No es mi opinión, no es lo que yo creo. Aquí estamos presentando lo que dijo el testigo fiel y verdadero. Gloria a Dios. Las palabras de él no las pueden sacar de contexto ni confundir. Los trinitarios creen que recibirán en ellos un tercer ser o persona que los capacitará para hacer la obra. Pero cuando examinamos lo que Cristo dijo, el testigo fiel, volvemos a encontrar que Cristo enseñó algo totalmente diferente. La revelación de Cristo, su enseñanza, no compagina con los postulados de la doctrina de la Trinidad. No compagina con lo expuesto por Atanasio y no compagina con lo que dijeron los tres capadocios. ¿Y por qué será? Bueno, lo expuesto por el maestro de Galilea no compagina con los fabricadores de la gran mentira, porque la doctrina de la Trinidad sencillamente es ajena a las Santas Escrituras. Lo que Atanasio y los tres capadocios promovieron era paganismo puro, lo único que había sido cristianizado. O sea, la teología del mismo diablo, diseñada para la perdición del hombre, para desviar la adoración del Dios verdadero a sí mismo. Que el Señor los reprenda. Ahora veamos, mis hermanos, lo que Cristo enseñó en su oración por sus discípulos, registrada en Juan 17, 20 hasta el 23. Juan 10, capítulo 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El versículo 21 dice, para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también en ellos nosotros seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22 dice, y yo, la gloria que me diste, les he dado a ellos, para que sean uno, como también nosotros somos uno. Ahora ponga mucha atención, mis queridos hermanos, en este siguiente versículo. El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo fue eso? ¿Puedes repetir eso otra vez? Sí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Wow, ahí se ve como que totalmente Cristo no tenía que ver nada con la doctrina de la Trinidad. Correcto. Aquí tenemos el ejemplo más claro que haya salido de la boca del Señor Jesús. Y obviamente hay que decir, más claro no canta el gallo. Su declaración es simple, pero revela una gran verdad. Una verdad que desmiente la doctrina de la Trinidad. Pues en el versículo 23 de Juan 17,
Cristo claramente presenta que el que estaría en sus discípulos sería Él mismo y no otro, no un tercero, sino Cristo mismo. Gloria y honra a su santo nombre. Amén. En esa oración al Padre, su testimonio es que Él, el que vino a este mundo para buscar lo que se había perdido, el que vino a redimir al mundo, el que pagaría el precio de los culpables, el que expiaría sus pecados por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, sería el que los capacitaría para andar en santidad. Sería el que los consolaría con su propia presencia personal. Sería el que moraría en ellos mediante su omnipresencia, su Santo Espíritu, Él mismo, despojado de su humanidad. Poderoso testimonio de aquel que no puede mentir, el testigo fiel y verdadero. Gloria y honra a su santo nombre. Amén. Y mis queridos hermanos, sepan que esta era la lección primordial que el maestro de Galilea quería que aprendieran sus discípulos, pues él sabía lo que haría el enemigo de las almas. El Señor lo reprenda. Él sabía cómo usaría hombres como Atanasio, a los 3 capadocios y a todos los instrumentos del diablo que componen a la gran ramera, para desviar de la verdad y desviar de la verdadera adoración a Dios por otro ser desconocido, una tercera persona que usurparía el lugar de Dios, que se sentaría en el trono de Dios como Dios, en el templo del alma del hombre. Ahí haría su mayor daño, para lograr la perdición del hombre, pues sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, por favor, noten. Cristo le comunicó acerca de esta terrible falsificación claramente a la samaritana junto al pozo de Jacob, registrado en Juan 4:21. Por favor, léalo en su propia Biblia. Juan 4:21, donde dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando vosotros, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Esto encuentra un claro cumplimiento cuando un cristiano acepta los postulados de la doctrina de la Trinidad provenientes del paganismo y cristianizados para injertar fácilmente en la fe cristiana, para lograr su perdición. Esto es lo que sucede cuando se suplanta la verdad por la fe católica, que sencillamente expuesta es adorar a un Dios en Trinidad, como también lo expresó el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia en el 1439. Los discípulos de Cristo, sin embargo, asimilaron su testimonio y compartieron esta gran verdad, la verdad no trinitaria. El discípulo amado escribió en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pablo lo expuso de la siguiente manera en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo, no de otra persona, el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Y el apóstol Pedro declara en 1 de Pedro 1:11, que el que estaba en los profetas de la antigüedad era nada más y nada menos que el Espíritu de Cristo, no un tercer ser o persona. Ahora solo faltas tú, mi querido hermano, que has bebido del vino de Babilonia, que crees en la doctrina de la Trinidad, la doctrina fundamental de Roma, la gran ramera. Créele al testigo fiel y sal de la confusión.
Adora al Padre, no a otro. Salid de ella, pueblo mío. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Y Minerva Vázquez. Hasta el próximo domingo. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.